publicando en la misma editorial es cuanto menos un caso curioso, especialmente en una editorial independiente y familiar. Por ello es que, si les tengo que decir cómo es Quino como autor, ¿puedo? Complicado, absolutamente complicado, porque tiene a favor que sabe exactamente lo que quiere, pero con rigurosidad, como son sus convicciones. Por lo tanto, un no de Quino es inamovible. No hay forma de convencerlo que por gráfica, que por cuestiones de comercialización de algo habría que modificar alguna cosa. Tiene absolutamente claro lo que quiere y el no se lo cambiamos. ¿Es así o no, Quino? Sí, Es verdad. Lo hemos acompañado por numerosos países a diversas ferias con sus respectivos actos y firma de libros. Hemos escuchado decenas de veces las mismas preguntas e iguales respuestas. Por lo cual, desde ya les adelanto cuáles son las preguntas que no se pueden hacer. ¿Por qué no hace más Mafalda? ¿Qué sería Mafalda hoy? ¿La va a volver a hacer? A lo que Quino dice, no. Y también siempre trata de explicar que Quino son sus páginas de humor, que Quino está en el resto de su producción y no solo en Mafalda y sus personajes que componen lo más conocido de la creación de Quino. Sin embargo, después de haber escuchado todas esas preguntas y respuestas, y de estar a su lado escuchando con emoción las cosas que le dice la gente en la cola cuando tiene que firmar los libros, lo menos es ídolo. Somos 3 generaciones que lo seguimos y lo admiramos, y están las 3, madre, hijo, hija, nieto. Usted me enseñó a pensar, usted me abrió la cabeza, usted me hizo mirar el mundo y las cosas de otra manera. He visto lagrimear gente frente a él por la emoción de conocerlo, por demostrarle su admiración. Y ante toda esta situación, nunca escuché una palabra como respuesta. Qué bien, Quino. Un beso a los más pequeños y a las jovencitas. ¿Sí o no, Quino? Sí. Y una caricia en la mano a los más adultos. Pero una sonrisa, pero ni una palabra. Nunca, ni ahora, me animé a preguntarle qué le pasa en su interior cuando escucha todo eso. Siempre me quedó la pregunta en la boca, a lo mejor la quiere contestar en algún momento. ¿Qué le pasa cuando tiene toda esta multitud diciéndole estas cosas? Creo que de alguna manera tiene que sentir que su trabajo ha llegado a donde tiene que llegar, pero esto es cuestión que lo explique Quino, no soy yo la que lo tiene que decir. Pero sí puedo contar qué sintió, qué sentimos. En un episodio que ayer me lo recordó una pregunta que nos hicieron, hace unos años en Bolivia, cuando estábamos en la Feria del Libro de La Paz, y fue tal el desborde de gente no previsto en un lugar pequeño que era absolutamente imposible que Quino pudiera complacer a toda esta gente y firmarle los libros que pretendían que le firmara. Con lo cual hubo un momento en que hubo que parar porque aparte había un acto cuya sala estaba también repleta y la gente ya había pasado el tiempo y estaba esperando que Quino llegara. No había forma de salir de donde estábamos. La única forma de salir
fue que viniera soldados, porque se hacía en una dependencia del ejército, ¿era? Y salimos custodiados por soldados, que era la única forma de salir del lugar. Y ahí sí puedo decir qué sintió, porque se le reflejó absolutamente angustia, desazón. Creo que jamás imaginó ni hubiera querido tener que salir custodiado por soldados y que los soldados fueran la barrera entre él y el público. Pero rápidamente tomó una decisión y fue subirse a un lugar donde estaba solo, a un balcón, decirle a toda la gente que esperaba: les prometo que el año que viene vuelvo y que les voy a firmar y que voy a estar con todos los que ahora quedaron esperándome. Y volvió. Al año siguiente volvió. Sí, como la historia es bastante paralela, yo estaba evocando, pensando que iba a decir uno de los cuadros memorables, de los tantos cuadros memorables de Quino, de las páginas de humor, donde hay un señor y una señora de cierta edad, y se miran recíprocamente y uno de, evidentemente una pareja, y uno de ellos dice: Antonia, nosotros que éramos hermanos, amigos, o que... Sí, porque realmente ya no sabemos si somos los editores de Quino, sus sobrinos, sus primos. La relación ya efectivamente tiene todas esas características. También uno puede tomarlo por el lado básicamente mercenario. Ustedes se acuerdan que los padres de Libertad, el personaje que aparece tardíamente en la historia, eran traductores, y en algún momento Libertad le cuenta a Mafalda que el último pollo que comieron en su casa se llamaba Jean-Paul Sartre. Muchos de los pollos que hemos comido en casa se llamaban Mafalda. Ese también sería el lado casi mercenario de la cosa. De las anécdotas, la quizá que más pinta a Quino es en la Feria de Frankfurt, el día previo a aquel en que le notificaron a Saramago, el novelista portugués, que le habían dado el Premio Nobel de Literatura. Saramago me había dicho que quería conocerlo a Quino y Quino quería conocerlo a Saramago. Se encontraron, enmudecieron, el rubor apareció en las mejillas de ambos porque eran ambos de pocas palabras, hasta que Saramago abrió: Mafalda fue mi maestro de filosofía, dijo con ese castellano portuguesado que tenía. Y entonces ahí sí que el rubor de Quino fue mucho más fuerte y siguió: debería ser obligatoria en las escuelas, pero no en las primarias, en las universidades, porque enseña a pensar. Y yo no tenía una cámara fotográfica, lo cual prueba que no soy un editor prevenido. En Gijón, decir algo nuevo sobre Mafalda después de tanto tiempo resulta casi imposible, pero sin embargo fue posible hace 4 años. Cuando vine también invitado al salón, tenía una primicia, que era que había aparecido por primera vez y editado por Ediciones de la Flor, porque no se había suscitado el interés de ningún editor de lengua inglesa, el primer volumen de Mafalda en inglés, que se llama Mafalda and Friends, Mafalda y sus amigos. Eso motivó una repercusión de prensa enorme, por lo cual el mundo supo que Mafalda hablaba inglés a partir de la información que se lanzó en Gijón. La había tenido a su consideración mucho tiempo una editorial norteamericana, Scholastic, porque su director de Derecho se había educado en la Argentina y conocía al personaje, y me dijo que esperara, que él iba a convencer a sus ejecutivos para publicarla, y el dictamen del